¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que la cosa siga estupendamente donde quiera que estéis. Lo primero me presento, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y me encuentro, como siempre, para resumiros la partida del día de la jornada número sexta del torneo de candidatos que se está celebrando en Moscú. Y hoy vamos a comentar un partidón. El Tigre de Madras, Vishy Anand, vuelve a rugir como nunca. Ha ganado un partidón frente al siempre poderoso super gran maestro ruso Peter Svilder. También os voy a resumir un poquito la jornada. Hoy ha sido la verdad que una jornada increíblemente interesante, llena de partidas, muy luchada. Donde, bueno, pues ha acabado dos tablas entre Veselin Topalov y Anish Giri. También entre Fabiano Caruana y Sergei Karyakin en una partida donde el ruso sacrificó la dama. Y una partida en la que Levon Aronian se ha impuesto a Hikaru Nakamura en una posición de tablas donde Hikaru ha tocado una pieza que no quería mover y al tener que moverla increíblemente ha perdido la partida. Bueno, sin más, voy a comentar ya la partida que ha tenido lugar entre el Tigre de Madras, Vishy Anand y Peter Svilder. Bueno, Vishy va con E4, ya sabéis que una de sus aperturas favoritas, E5, caballo F3, caballo C6 y entramos en una española, Ruy López con alfil B5. Ya sabéis que, bueno, numerosos jugadores de la élite están empleando la berlinesa, pero en esta ocasión Svilder va por la línea principal con A6. Bueno, alfil A4, ya sabéis que la variante del cambio también es posible con alfil por C6, D por C6, pero bueno, parece ser que las negras están obteniendo buenos resultados últimamente. Alfil A4, línea principal, caballo F6 y Vishy se enroca, la línea principal, alfil E7 y torre 1. Hay otra posibilidad muy interesante aquí, que es la jugada D3 también. Precisamente Svilder, el propio Svilder ha grabado una serie en Chess 24 con esta apertura, recomendándola para las blancas, ¿vale? La idea es que, bueno, tras jugadas como B5, alfil B3, D6, las negras ya están amenazando aquí jugar caballo A5 y ganar la pareja de alfiles. Por tanto, en este tipo de española, las blancas no suelen jugar con C3 como estáis acostumbrados, sino se juega con A3, ¿vale? Buscando crear esta casilla A2 para el alfil, ¿no? Por tanto, ahora contra caballo A5 podemos jugar alfil A2, ¿no? Y una de las ideas principales es sacar el potro por C3 y llevarlo a D5, ¿vale? Simplemente para que tengáis una idea y para que sepáis que esto también es posible. Bueno, torre 1 es la jugada principal, ¿vale? B5, alfil B3 y enroque. Y aquí Viswanathan Anand juega A4, una de la anti-Marshall, preguntándole al negro qué quiere hacer con su flanco de dama, ¿no? Obviamente aquí hay tres respuestas razonables, ¿no? Una es B4, cerrando la columna A, otra es alfil B7 para defender la torre en caso de que la columna se abra, ¿verdad? Y la otra es torre B8, ¿no? Simplemente para quitarnos de los posibles A por B5, ¿no? En la partida se jugó alfil B7, jugada natural, y D3, jugada de desarrollo que prepara, bueno, el desarrollo de las dos piezas menores que nos faltan por desarrollar, el caballo de B1 y el alfil de C1, ¿no? Torre 8 fue jugada en la partida, ¿no? Y yo pensaba que iba a ser una de esas partidas así lentas, ¿no? Con muchísimas maniobras que se dan en la española, pero vaya a ver cómo se pone esto en poco tiempo, ¿no? En la partida se jugó caballo de 2, ¿no? Una jugada razonable. Ya sabéis que una de las maniobras más interesantes es reciclar este caballo por F1 para llevarlo a G3, desde donde no solamente controla E4, es decir, luego avances posteriores con D4, C3 y D4 son posibles, sino que también mira la casilla F5, ¿verdad? Una casilla muy interesante donde podemos atacar en el futuro al rey negro. Las negras juegan alfil F8, C3, esta jugada también es muy normal, le da una casillita al alfil en caso de que sea atacado. Y tras caballo A5, alfil C2, ¿no? Esta jugada muy natural, guardando la pareja de alfiles. Ahora, las negras normalmente se expanden con C5, es lo que hicieron en la partida, ¿verdad? La idea es muy sencilla, quieren ganar un poco de espacio en el centro, en el flanco de dama, y bueno, ahora este caballo en muchas líneas volverá a C6, pero con ya el peón en C5 adelantado, desde donde controla pues muchas casillas centrales, ¿no? Planes del negro son seguir con D5 y en algunas posiciones con C4 o D4, ¿no? Y aquí Vishy opta por jugar D4. Por supuesto también es posible seguir con el plan principal con caballo F1, ¿no? Pero por ejemplo aquí ya jugadas como D5 son muy interesantes para el negro. Uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si E por D5 y luego el peón de D5 está tocado, ¿no? Tras E por D5, bueno, simplemente dama por D5, las negras defienden y tienen una posición bastante sana, ¿no? Esto sería otra partida. Vishy decide jugar D4, ¿no? Abriendo el centro ya, está preparado para ello, tiene 3 piezas defendiendo el punto E4 y 3 piezas por parte del negro atacando en E4 cuando se abra la posición, así que no hay ningún problema, podemos jugar D4.
En esta partida se jugó E por D4, una jugada razonable. Lázaro Bruzón ya había jugado esto con las piezas negras y, bueno, jugó C por D4, C por D4 y D5, ¿no? Pero no nos vamos a detener en esto mucho. En la partida se jugó E por D4, C por D4 y aquí Sbilder juega D5, ¿no? Una jugada que ahora vamos a analizar por qué puede tener ciertos problemas. A mí me parecía normal aquí la jugada C por D4, ¿no? Y, bueno, tras caballo por D4, las negras estarían bien, bueno, tras un dama B6, por ejemplo, ¿no? La idea es que aquí Vichy puede jugar E5, ¿no? Abriendo esta diagonal peligrosa para las blancas. Tras caballo D5, caballo por D4. Bueno, pues llegamos a una posición, esta típica de la española, donde hay mucho dinamismo por parte de ambos bandos, ¿no? Normalmente las negras juegan jugadas como caballo B4, forzando esta alfil a ir a B1, ¿no? Entorpeciendo un poco el desarrollo de la blanca en este lugar, ¿no? Dama B6, la posición puede continuar con caballo con dama G4, caballo F3, ¿no? Bueno, y esto hubiera sido otra partida, ¿no? Otra línea posible en la misma, ¿no? Sin embargo, Peter juega D5, peón por y D5, ¿no? Una jugada que nos puede parecer razonable. El único inconveniente es que, bueno, bloquea la diagonal del propio alfil, ¿no? Y tras E5, la idea de Peter Sbilder es jugar caballo E4. Una jugada muy interesante que vaya a ver que no es tan obvio cómo reaccionar, ¿no? Porque aquí uno puede pensar, oye, aquí está fallando algo en mis cálculos, ¿verdad? O Pepe, tú me estás contando algo que no es verdad. ¿Qué pasa si me como el peón, no? Aquí uno puede decir, oye, que tengo muchas piezas mirando en E4, ¿qué pasa si me como el peón, no? Y bueno, esta era la idea de Peter Sbilder, ¿no? Si caballo por E4, peón por, alfil por, dame, toma, rácata. Existe aquí una jugada muy interesante que es dama D5, ¿no? Atacando a la torre y cuando la torre se vaya, por ejemplo, caballo B3, atacando a la torre de A1 y recapturando en D4 sin ningún problema, ¿no? Fijaros qué posición más buena tendrían las negras. Por tanto, las blancas parece ser que no pueden ganar el peón. Vichy decide comer en B5 una jugada natural que abre la columna a la torre. Y ahora de nuevo está la misma pregunta. Ahora parece que estas ideas con caballo B3 no están porque siempre hay torre por A8. Por ejemplo, tras caballo por E4, D por E4, alfil por, dame, toma, topa a mí, torre por E4, dama D5 era la idea de Peter Sbilder. Tras torre 1, ahora caballo B3 parece un poco estúpida, ¿no? Pero una jugada como C4 da muchísimo juego a las negras. Fijaros que tienen peón de menos, pero el centro blanco está muy bien bloqueado, las casillas blancas son débiles y tenemos muchísimo contrajuego. Pues tenemos un 2 contra 1 aquí muy interesante que podemos utilizar para crear un peón pasado, ¿verdad? Con B4, C3, o el caballo puede venir a B3, donde presiona sobre D4, también el alfil de C1, ¿no? Esta era una posición muy interesante y con muchísima compensación para Peter Sbilder. Pero Anand aquí juega de una manera magnífica, ¿no? Que me sorprendió un montón. Juega caballo por E4, D por E4 y ¡boom! Torre por E4, ¿no? Cuando yo estaba viendo esta partida digo, bueno, qué jugada más interesante, ¿no? Qué sacrificio más interesante, ¿no? Y es que ver que no es fácil capturar esta calidad, ¿no? Vaya a ver por qué. La jugada que a uno se le viene en la cabeza es, oye, tío, ¿qué pasa? Me estás dando comida gratis, tengo mucha hambre, dame esa calidad, ¿no? Alfil por E4, alfil por E4. Y ahora uno puede pensar, simplemente retiro la torre a la columna B o C, ¿no? El caballo de A5 está defendido y bueno, parece que tenemos una posición más o menos sana. Torre B8, por ejemplo, pero aquí hay una jugada brutal que tienen las blancas, que tiene Vichy Anand en esta posición. Si hubiera entrado en esa variante, la jugada alfil por H7, ¡ratatatatata! ¡Ratatatatata! Alfil por H7, con la idea de que si el rey captura al diablillo, caballo G5 viene con gran dolor. Vaya a ver, si el rey vuelve a G8, dama H5, y las negras no pueden evitar el mate con tomate, ¿verdad? En la entrada en H7 o en F7. Las piezas están demasiado lejos de la casilla H7, ¿no? Y, por ejemplo, otra jugada que parece ser que puede ser interesante es la jugada torre A6, ¿no? Torre A6 en esta posición, ya que ahora alfil por H7, tras rey por H7, caballo G5, luego la torre puede venir a H6. Pero simplemente una jugada como dama de 3 era extremadamente interesante. Tras G6, dama por B5, las negras tienen muchísimos problemas, ¿vale? Se me ha olvidado mencionar una variante, y es que tras alfil por H7, rey por H7, caballo G5, uno puede pensar, oye, rey G6, no me cuentes milongas, Pepe. Pero tras dama de 3, las negras están forzadas a sacrificar a Facundo, ¿no? A lanzarlo ahí al suicidio, F5. Tras una jugada como dama H3, las negras tienen muchísimos problemas. No pueden evitar la entrada en H7 con mate, con tomate. Tienen que sacrificar la dama en G5 y, por supuesto, están perdidas, ¿no? Pues qué jugada más interesante, torre E4 de Vichy Anand. Y aquí ya Peter Sbilder se dio cuenta de que no podía capturar
en E4. Parece ser que la jugada más interesante era G6, la que daba más opciones a Peter Sbilder, precisamente anticipándose a todas esas ideas con alfil por H7, ¿verdad? Pero bueno, aquí simplemente una jugada. Bueno, había muchas jugadas interesantes, ¿no? Alfil G5, por ejemplo, y parece que las blancas están un poquito mejor ya. Tras torre por E4, Peter Sbilder decide jugar caballo B3, ¿no? Y aquí llegamos a una posición extremadamente complicada que es muy difícil de evaluar, ¿no? Bueno, uno puede pensar, ¿qué pasa aquí, no? Tras torre por A8, las negras capturan en A8. La idea de Peter es que obviamente no puede capturar en B3 porque el alfil de captura en E4 y las negras no tienen ningún problema, ¿no? Y aquí viene otra jugada excepcional de Viswanathan Anand, ¿no? Aquí la jugada es caballo G5. Qué jugada tan interesante, qué jugada tan buena. La idea es muy sencilla, tiene dos ideas. Primero, la primera idea es que queremos llegar, trasladar a la dama a H5 con muchísimo dolor para las negras, y no hay Dios que lo salve, ¿verdad? Tras dama H5 las negras están súper tiesas y tienen que abandonar. Y la otra idea es que defiende la torre de E4, es decir, ahora sí que podemos capturar en B3 si el negro no hace nada. Es decir, si por ejemplo el negro hace algo para parar la entrada de la dama en H5, ahora alfil por B3, babum, sí que las negras están perdidas. Por ejemplo, tras alfil por E4, caballo por E4 es suficientemente buena, pero es que alfil por F7, entrando con el diablillo con gran dolor, tras rey H8, alfil por E8, las negras están para abandonar, ¿no? Por tanto, tras caballo G5, Peter Sbilder está en muchísimos problemas y aquí decide capturar en C1 con el caballo. Tras dama H5, ahora había una línea con la que Peter podía resistir un poquito más, puesto que las blancas están ya amenazando a entrar con mate y no hay forma de pararlo, ¿verdad? La línea era sacrificar la dama en G5, ¿no? Dama por G5, alfil por E4, gana bastante material de vuelta. Tras dama por C1, alfil por C2, todo esto forzado, dama por C2, C por D4, Facundo viene a defender al peón de E5 y esta posición es muy ventajosa para las blancas, es ventaja clara, ¿vale? El peón de D va a caer probablemente y va a ser dama y peón contra torre y pieza, algunas opciones de defenderse, pero probablemente el negro va a perder, ¿verdad? Tras H6, Vishy remata de manera impecable, ¿no? Qué buen jugador de ataque es Vishy Anand. A pesar de todo lo que se dice de él, ¿no? De la edad, no sé qué, etcétera. Fijaros que de qué manera más elegante remata. Dama por F7 jaque, rey H8 única, y ahora otra jugada increíblemente buena, ¿no? Obviamente, la idea del blanco, queremos jugar dama G6 y dama H7 mate, ¿no? Pero, claro, si jugamos dama G6 directamente, dama por G5 y las negras están completamente bien. Todavía la torre está molestando y no podemos dar mate en H7. Por tanto, juega torre G4. Fijaros qué jugada tan... ¿no? Tan buena. Ahora las negras no pueden comer en G5. Si comen en G5 en mate con tomate con dama H5, rey G8, alfil H7, se va alfil G6 y mate en H7, ¿verdad? Por tanto, las negras no pueden capturar en G5. Y nuestro plan es muy sencillo, ¿no? Es jugar dama G6 y dama H7. Si alfil por E4, ¿vale? En esta posición, rey H8, torre G4, perdón. Entonces, las negras jugaron aquí dama 5. Y aquí hay que encontrar otra jugada increíblemente precisa, ¿no? Las negras amenazan darte mate en una en E1, ¿no? Entonces, y no hay ningún jaque, es decir, dama por E8, mate, no hay manera de dar un jaque. Entonces hay que darle un aire al rey. Hay que darle un poquillo de aire fresco a este rey blanco, ¿verdad? Y la jugada correcta es H4. Y ahora vais a ver el por qué. H3 no funciona, ¿vale? H3, fijaros, dama E1, rey H2 y caballo E2. Y seguimos sin tener ningún jaque y las negras amenazan dama G1 y es imparable casi, ¿no? O sea que fijaros que H3 no funciona. ¿Por qué funciona H4, vale? Qué bonito. ¿Por qué funciona H4? Tras dama E1, rey H2, caballo E2, ahora existe la increíble jugada caballo H3, ¿no? Caballo H3 y cubrimos la casilla G1, ¿no? Tras H4 el ruso abandonó, pero esta es la verdadera razón, ¿no? Tras dama E1, rey H2, caballo E2, caballo H3, cubrimos la casilla G1, paramos todo el tipo de contrajuego que tenía el negro y ahora el plan de la blanca es muy sencillo, ¿no? Vamos a jugar dama G6 y dama H7, ¿no? Por ejemplo, si torre D8, dama G6, queremos dar mate, el rey, única jugada, rey G8, y ahora, por ejemplo, bueno, ganan varias, ¿no? Gana dama H7, gana dama E6, pero E6 es lo suficientemente buena también, ¿no? Para que el rey no escape. Uno puede pensar, oye, tío, ¿qué pasa si Bishop, iba a decir yo, anda, que yo también ya me estoy volviendo loco con el inglés, tanto comentar en inglés. Alfil de 6, F4, Facundo viene como siempre a rematar la partida, tras alfil por, torre por F4, caballo por F4, dama F7, rey H8, E7,
y a la siguiente jugada, dama F8, mate con tomate inevitable, ¿verdad? Por tanto, qué partidón de Vishy Anand, qué jugada más correcta, torre por E4, sacrificio de calidad y luego remata la partida de una manera impecable con H4 para volver con el caballo H3 y cubrir la casilla G1, ¿no? Pues bueno, gente, esto ha sido la ronda número 6. Este que está aquí se va de fiesta, que hoy es su cumpleaños y nada, os deseo que lo paséis genial donde quiera que estéis. Nos vemos en el resumen de la siguiente ronda. Mañana día de descanso, que paséis un buen fin de semana. Un saludo a todos, hasta luego. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que la cosa siga estupendamente donde quiera que estéis. Lo primero me presento, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y me encuentro, como siempre, para resumiros la partida del día de la jornada número 6 del torneo de candidatos que se está celebrando en Moscú. Y hoy vamos a comentar un partidón. El Tigre de Madras, Vishy Anand, vuelve a rugir como nunca. Ha ganado un partidón frente al siempre poderoso super gran maestro ruso Peter Svilder. También os voy a resumir un poquito la jornada. Hoy ha sido la verdad que una jornada increíblemente interesante, llena de partidas, muy luchada. Donde, bueno, pues ha acabado 2 tablas entre Veselin Topalov y Anish Giri. También entre Fabiano Caruana y Sergei Karyakin, en una partida donde el ruso sacrificó la dama, y una partida en la que Levon Aronian se ha impuesto a Hikaru Nakamura en una posición de tablas donde Hikaru ha tocado una pieza que no quería mover y al tener que moverla increíblemente ha perdido la partida. Bueno, sin más, voy a comentar ya la partida que ha tenido lugar entre el Tigre de Madras, Vishy Anand y Peter Svilder. Bueno, Vishy va con E4, ya sabéis que una de sus aperturas favoritas, E5, caballo F3, caballo C6, y entramos en una española, Ruy López con alfil B5. Ya sabéis que, bueno, numerosos jugadores de la élite están empleando la berlinesa, pero en esta ocasión Svilder va por la línea principal con A6. Bueno, alfil A4, ya sabéis que la variante del cambio también es posible con alfil por C6, D por C6, pero bueno, parece ser que las negras están obteniendo buenos resultados últimamente. Alfil A4, línea principal, caballo F6 y Vishy se enroca, la línea principal, alfil E7 y torre 1. Hay otra posibilidad muy interesante aquí, que es la jugada D3 también. Precisamente Svilder, el propio Svilder, ha grabado una serie en Chess 24 con esta apertura, recomendándola para las blancas, ¿vale? La idea es que, bueno, tras jugadas como B5, alfil B3, D6, las negras ya están amenazando aquí jugar caballo A5 y ganar la pareja de alfiles. Por tanto, en este tipo de española, las blancas no suelen jugar con C3 como estáis acostumbrados, sino se juega con A3, ¿vale? Buscando crear esta casilla A2 para el alfil, ¿no? Por tanto, ahora contra caballo A5 podemos jugar alfil A2, ¿no? Y una de las ideas principales es sacar el potro por C3 y llevarlo a D5, ¿vale? Simplemente para que tengáis una idea y para que sepáis que esto también es posible. Bueno, torre 1 es la jugada principal, ¿vale? B5, alfil B3 y enroque. Y aquí Viswanathan Anand juega A4, una de la anti-Marshall, preguntándole al negro qué quiere hacer con su flanco de dama, ¿no? Obviamente aquí es suficientemente buena, pero es que alfil por F7, entrando con el diablillo con gran dolor, tras rey H8, alfil por E8, las negras están para abandonar, ¿no? Por tanto, tras caballo G5, Peter Svilder está en muchísimos problemas y aquí decide capturar en C1 con el caballo. Tras dama H5, ahora había una línea con la que Peter podía resistir un poquito más, puesto que las blancas están ya amenazando entrar con mate y no hay forma de pararlo, ¿verdad? La línea era sacrificar la dama en G5, ¿no? Dama por G5, alfil por E4, gana bastante material de vuelta. Tras dama por C1, alfil por C2, todo esto forzado, dama por C2, C por D4, Facundo viene a defender al peón de E5 y esta posición es muy ventajosa para las blancas, es ventaja clara, ¿vale? El peón de D va a caer probablemente y va a ser dama y peón contra torre y pieza, algunas opciones de defenderse, pero probablemente el negro va a perder, ¿verdad? Tras H6, Vishy remata de manera impecable, ¿no? Qué buen jugador de ataque es Vishy Anand. A pesar de todo lo que se dice de él, ¿no? De la edad, no sé qué, etcétera. Fijaros que de qué manera más elegante remata. Dama por F7 jaque, rey H8 única y ahora otra jugada increíblemente buena, ¿no? Obviamente la idea del blanco, queremos jugar dama G6 y dama H7 mate, ¿no? Pero, claro, si jugamos dama G6 directamente, dama por G5 y las negras están completamente bien. Todavía la torre está molestando y no podemos dar mate en H7. Por tanto, juega torre G4. Fijaros qué jugada tan
¿no? Tan buena. Ahora las negras no pueden comer en G5. Si comen en G5, en mate con tomate, con dama H5, rey G8, alfil H7, se va alfil G6 y mate en H7, ¿verdad? Por tanto, las negras no pueden capturar en G5. Y nuestro plan es muy sencillo, ¿no? Es jugar dama G6 y dama H7. Si alfil por E4, ¿vale? En esta posición, rey H8, torre G4, perdón. Entonces, las negras jugaron aquí dama 5. Y aquí hay que encontrar otra jugada increíblemente precisa, ¿no? Las negras amenazan darte mate en una en E1, ¿no? Entonces, y no hay ningún jaque, es decir, dama por E8, mate, no hay manera de dar un jaque. Entonces hay que darle un aire al rey. Hay que darle un poquillo de aire fresco a este rey blanco, ¿verdad? Y la jugada correcta es H4. Y ahora vais a ver el por qué. H3 no funciona, ¿vale? H3, fijaros, dama E1, rey H2 y caballo E2. Y seguimos sin tener ningún jaque. Y las negras amenazan dama G1 y es imparable casi, ¿no? O sea que fijaros que H3 no funciona. ¿Por qué funciona H4, ¿vale? Qué bonito. ¿Por qué funciona H4? Tras dama E1, rey H2, caballo E2, ahora existe llegamos a una posición, esta típica de la española, donde hay mucho dinamismo por parte de ambos bandos, ¿no? Normalmente las negras juegan jugadas como caballo B4, forzando esta alfil a ir a B1, ¿no? Entorpeciendo un poco el desarrollo de la blanca en este lugar, ¿no? Dama B6, la posición puede continuar con caballo con dama G4, caballo F3, ¿no? Bueno, y esto hubiera sido otra partida, ¿no? Otra línea posible en la misma, ¿no? Sin embargo, Peter juega D5, peón por y D5, ¿no? Una jugada que nos puede parecer razonable. El único inconveniente es que, bueno, bloquea la diagonal del propio alfil, ¿no? Y tras E5, la idea de Peter Builder es jugar caballo E4. Una jugada muy interesante que vaya a ver que no es tan obvio cómo reaccionar, ¿no? Porque aquí uno puede pensar, oye, aquí está fallando algo en mis cálculos, ¿verdad? O Pepe, tú me estás contando algo que no es verdad. ¿Qué pasa si me como el peón, no? Aquí uno puede decir, oye, que tengo muchas piezas mirando en E4, ¿qué pasa si me como el peón, no? Y bueno, esta era la idea de Peter Builder, ¿no? Si caballo por E4, peón por, alfil por, dame, toma, rácata. Existe aquí una jugada muy interesante que es dama D5, ¿no? Atacando a la torre, y cuando la torre se vaya, por ejemplo, caballo B3, atacando a la torre de A1 y recapturando en D4 sin ningún problema, ¿no? Fijaros qué posición más buena tendrían las negras. Por tanto, las blancas parece ser que no pueden ganar el peón. Vichy decide comer en B5 una jugada natural que abre la columna a la torre. Y ahora de nuevo está la misma pregunta. Ahora parece que estas ideas con caballo B3 no están porque siempre hay torre por A8. Por ejemplo, tras caballo por E4, D por E4, alfil por, dame, toma, topa a mí, torre por E4, dama D5 era la idea de Peter Builder. Tras torre 1, ahora caballo B3 parece un poco estúpida, ¿no? Pero una jugada como C4 da muchísimo juego a las negras. Fijaros que tienen peón de menos, pero el centro blanco está muy bien bloqueado, las casillas blancas son débiles y tenemos muchísimo contrajuego. Pues tenemos un 2 contra 1 aquí muy interesante que podemos utilizar para crear un peón pasado, ¿verdad? Con B4, C3, o el caballo puede venir a B3, donde presiona sobre D4, también el alfil de C1, ¿no? Esta era una posición muy interesante y con muchísima compensación para Peter Builder. Pero Anand aquí juega de una manera magnífica, ¿no? Que me sorprendió un montón. Juega caballo por E4, D por E4 y ¡boom! Torre por E4, ¿no? Cuando yo estaba viendo esta partida digo, bueno, qué jugada más interesante, ¿no? Qué sacrificio más interesante, ¿no? Y es que ver que no es fácil capturar esta calidad, ¿no? Vaya a ver por qué. La jugada que a uno se le viene en la cabeza es, oye, tío, ¿qué pasa? Me estás dando comida gratis, tengo mucha hambre, dame esa calidad, ¿no? Alfil por E4, alfil por E4. Y ahora uno puede pensar, simplemente retiro la torre a la columna B o C, ¿no? El caballo de A5 está defendido y bueno, parece que tenemos una posición más o menos sana. Torre B8, por ejemplo, pero aquí hay tres respuestas razonables, ¿no? Una es B4, cerrando la columna A, otra es alfil B7 para defender la torre en caso de que la columna se abra, ¿verdad? Y la otra es torre B8, ¿no? Simplemente para quitarnos de los posibles A por B5, ¿no? En la partida se jugó alfil B7, jugada natural, y D3, jugada de desarrollo que prepara, bueno, el desarrollo de las dos piezas menores que nos faltan por desarrollar, el caballo de B1 y el alfil de C1, ¿no? Torre 8 fue jugada en la partida, ¿no? Y yo pensaba que iba a ser una de esas partidas así lentas, ¿no? Con muchísimas maniobras que se dan en la española, pero vaya a ver cómo se pone esto en poco tiempo, ¿no? En la partida se jugó caballo de 2, ¿no? Una jugada razonable. Ya sabéis que una de las maniobras más interesantes es reciclar este caballo por F1 para llevarlo a G3, desde donde no solamente controla E4, es decir, luego avances posteriores con D4, C3 y D4 son posibles, sino que también mira la casilla F5, ¿verdad? Una casilla muy interesante donde podemos atacar en el futuro al rey negro. Las negras juegan alfil F8,
C3, esta jugada también es muy normal, le da una casillita al alfil en caso de que sea atacado. Y tras caballo A5, alfil C2, ¿no? Esta jugada muy natural, guardando la pareja de alfiles. Ahora, las negras normalmente se expanden con C5, es lo que hicieron en la partida, ¿verdad? La idea es muy sencilla, quiere ganar un poco de espacio en el centro, en el flanco de dama, y bueno, ahora este caballo en muchas líneas volverá a C6, pero con ya el peón en C5 adelantado, desde donde controla pues muchas casillas centrales, ¿no? Planes del negro son seguir con D5 y en algunas posiciones con C4 o D4, ¿no? Y aquí Vichy opta por jugar D4. Por supuesto también es posible seguir con el plan principal con caballo F1, ¿no? Pero por ejemplo aquí ya jugadas como D5 son muy interesantes para el negro. Uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si E por D5 y luego el peón de E5 está tocado, ¿no? Tras E por D5, bueno, simplemente dama por D5, las negras defienden y tienen una posición bastante sana, ¿no? Esto sería otra partida. Vichy decide jugar D4, ¿no? Abriendo el centro ya, está preparado para ello, tiene 3 piezas defendiendo el punto E4 y 3 piezas por parte del negro atacando en E4 cuando se abra la posición, así que no hay ningún problema, podemos jugar D4. En esta partida se jugó E por D4, una jugada razonable. Lázaro Bruzón ya había jugado esto con las piezas negras y, bueno, jugó C por D4, C por D4 y D5, ¿no? Pero no nos vamos a detener en esto mucho. En la partida se jugó E por D4, C por D4 y aquí Sbilder juega D5, ¿no? Una jugada que ahora vamos a analizar por qué puede tener ciertos problemas. A mí me parecía normal aquí la jugada C por D4, ¿no? Y bueno, tras caballo por D4, las negras estarían bien, bueno, tras un dama B6, por ejemplo, ¿no? La idea es que aquí Vichy puede jugar E5, ¿no? Abriendo esta diagonal peligrosa para las blancas. Tras caballo D5, caballo por D4, bueno, pues hay una jugada brutal que tienen las blancas, que tiene Vichy Anand en esta posición. Si hubiera entrado en esa variante, la jugada alfil por H7, ¡ratatatatata! ¡Ratatatatata! Alfil por H7, con la idea de que si el rey captura al diablillo, caballo G5 viene con gran dolor. Vaya a ver, si el rey vuelve a G8, dama H5, y las negras no pueden evitar el mate con tomate, ¿verdad? En la entrada en H7 o en F7. Las piezas están demasiado lejos de la casilla H7, ¿no? Y por ejemplo, otra jugada que parece ser que puede ser interesante es la jugada torre A6, ¿no? Torre A6 en esta posición, ya que ahora alfil por H7, tras rey por H7, caballo G5, luego la torre puede venir a H6. Pero simplemente una jugada como dama de 3 era extremadamente interesante. Tras G6, dama por B5, las negras tienen muchísimos problemas, ¿vale? Se me ha olvidado mencionar una variante, y es que tras alfil por H7, rey por H7, caballo G5, uno puede pensar, oye, rey G6, no me cuentes milongas, Pepe. Pero tras dama de 3, las negras están forzadas a sacrificar a Facundo, ¿no? A lanzarlo ahí al suicidio, F5. Tras una jugada como dama H3, las negras tienen muchísimos problemas. No pueden evitar la entrada en H7 con mate, con tomate. Tienen que sacrificar la dama en G5 y, por supuesto, están perdidas, ¿no? Pues qué jugada más interesante, torre E4 de Vichy Anand. Y aquí ya Peter Sbilder se dio cuenta de que no podía capturar en E4. Parece ser que la jugada más interesante era G6, la que daba más opciones a Peter Sbilder, precisamente anticipándose a todas esas ideas con alfil por H7, ¿verdad? Pero bueno, aquí simplemente una jugada, bueno, había muchas jugadas interesantes, ¿no? Alfil G5, por ejemplo, y parece que las blancas están un poquito mejor ya. Tras torre por E4, Peter Sbilder decide jugar caballo B3, ¿no? Y aquí llegamos a una posición extremadamente complicada que es muy difícil de evaluar, ¿no? Bueno, uno puede pensar, ¿qué pasa aquí, no? Tras torre por A8, las negras capturan en A8. La idea de Peter es que obviamente no puede capturar en B3 porque el alfil captura en E4 y las negras no tienen ningún problema, ¿no? Y aquí viene otra jugada excepcional de Viswanathan Anand, ¿no? Aquí la jugada es caballo G5. Qué jugada tan interesante, qué jugada tan buena. La idea es muy sencilla. Tiene dos ideas. Primero, la primera idea es que queremos trasladar a la dama a H5 con muchísimo dolor para las negras y no hay Dios que lo salve, ¿verdad? Tras dama H5 las negras están súper tiesas y tienen que abandonar. Y la otra idea es que defiende la torre de E4. Es decir, ahora sí que podemos capturar en B3 si el negro no hace nada. Es decir, si por ejemplo el negro hace algo para parar la entrada de la dama en H5, ahora alfil por B3, babum, sí que la negra están perdidas. Por ejemplo, tras alfil por E4, caballo por E4,